En un principio se suponía que hablaría de otra cosa, pero tras la oportunidad que se me presentó de ver la película de Five Nights at Freddy's, definitivamente no podía dejar ir la oportunidad y tenía que hablar sobre ella. Primero, necesito aclarar que no soy fan de la franquicia. Digo, sé de qué van los juegos, los he probado y he visto uno que otro video al respecto, porque tengo que admitir que aunque no sea fanático de los juegos, tienen un lore muy entretenido e interesante. Pero vayamos al grano. Como película que adapta un juego, me pareció bastante decente, la verdad. No la glorifico como otras películas del medio, como la de Mario Bros, que aunque fue muy buena, a mi parecer, no fue para tanto. Aparte de que esta fue animada y estamos hablando de una película live action. Y en ese entorno las cosas son muy diferentes. Habiendo de todo un poco, como la película de Uncharted, Assassin's Creed o Sonic, de las cuales solo me vi las últimas dos y solo una me pareció buena, porque sí, aunque yo sí soy fanático de los juegos de Assassin's Creed y disfruté las referencias de la película, sé que la película es un asco, sé que es muy mala. El asunto de lo que trato de decir con todo esto es que en comparación del resto de películas live action de juegos que hay, la película de FNAF está muy buena. Más aún así, siento que tuvo sus detalles. No daré spoilers de la película, al menos por ahora, pero de forma muy en general, siento que para los fanáticos de los juegos o aquellos que sepan por lo menos un par de cosas de la saga, así como yo, es una película que logra cumplir bastante bien. Tiene referencias, detalles interesantes y todas esas cosas que te hacen señalar la pantalla mientras gritas emocionado. Sin embargo, ese es solo el aspecto de fanservice. Más en lo que se refiere a personajes, al ambiente y la trama, porque pues sigue siendo una película de terror, ¿no? Debe tener un ambiente. Bueno, son juegos más de terror infantil, pero eso lo hace entrar como película de terror. El asunto. Siento que en estos tres aspectos la película flaquea un poco. Siento que le pasa lo mismo que con otro tipo de adaptaciones, en donde el tiempo del cual disponen en la película no es suficiente para todas las cosas que buscan meter, haciendo que se noten incoherencias y alguna que otra conveniencia de guión. Pero vayamos por partes. Primero tenemos a los personajes. Si algo debemos recordar de esta adaptación es que lo que buscaban era dar un ambiente de terror, o por lo menos eso era lo que veíamos en los trailers, que se veía como una película que iba a ser full suspenso y miedo. Y lo que nos ayuda mucho a entrar en dicho ambiente son los propios personajes. Es muy importante lograr una conexión o que mínimo el espectador pueda empatizar con ellos. Es decir, con los protagonistas, en este caso de esta historia tenemos a Mike y a su hermana menor Abby como protagonistas. Podría decir que también hay otra, pero la considero más un personaje secundario o principal, más no un protagonista más. La cuestión aquí es que Mike ocupa el rol del nuevo guardia nocturno que entra en la pizzería. Ciertamente no podía ser como en los juegos donde puedes morir en el primer día, así que debían encontrar la forma de mantenerlo vivo por lo menos para cumplir la cuota de los 5 días, ¿no? O eso es lo que pensaba yo. Aquí nos plantean toda una historia con Mike, que a decir verdad, en un principio no es muy interesante. De hecho, como comenzó la película, resulta ser algo pesada. Pero conforme avanza, creo que es gracias a esto que logran darle una profundidad y motivaciones al protagonista, que sinceramente me gustaron e incluso logré empatizar con este. Mas no estoy seguro si todos pensarían lo mismo que yo. Pues la razón del por qué pude empatizar con Mike fue más por una cuestión personal que otra cosa. O sea, es que después de 20 minutos de la película yo ya me había autoinsertado en el personaje. Buah, es que soy ese. Así que lograr que empatice con los personajes y que te interesen lo suficiente como para que puedas sentir la tensión de cuando estén en peligro, por lo menos conmigo sí lo logró.
Más soy consciente que esto puede variar y en casos diferentes puede que incluso no logren convencerte. Porque por mí fue personal, como vuelvo a recalcar. Y digo esto porque el resto de personajes del elenco son molestos. Algunos buscan dar risa, pero solo dan cringe. Algunos buscan que les caigas mal, pero te caen mal por ser irritantes y no por lo que deberían caerte mal. Hay personajes que puedes odiar y te pueden gustar al mismo tiempo porque sabes lo bien que están hechos. Aquí no, pero por ser personajes secundarios, supongo que se puede dejar pasar. En cuanto a la hermana menor, está bien dentro de lo que cabe. Poco a poco la vas entendiendo, pero más la vas entendiendo que empatizando con ella. Se nos muestra que la niña no es tonta en ocasiones, que sí tiene neuronas y entiende las cosas, pero en cierto tramo hace unas cosas que parece que sus neuronas se fueron de sabático. Y casualmente esta acción que hace la niña es lo que hace que la trama avance más adelante. De cierta forma logran justificar esto con la personalidad y la condición de la niña, pero la verdad me pareció algo tonto. Entiendo que viendo que es una niña se puede dejar pasar, pero no sé, no me convenció mucho eso que hice. También existe un tercer personaje, como dije antes, que es importante en la historia y que tiene una alta relevancia para la misma, pero me reservo mis opiniones sobre ella para no hacer spoilers, porque siento que cualquier cosa que diga de ella va a ser spoiler. El segundo punto es el ambiente. A mí nunca me han gustado las películas de terror, la verdad. Es que me dan ansiedad. Pero aún con todo eso, solo por ser Five Nights at Freddy, no dudé en ver la película. Pero tengo que decir que si buscas que esta película te asuste, que te coma las uñas, te haga saltar de tu asiento, no estás en el lugar correcto. A lo mucho por sentir un poco de tensión en algunas escenas, como yo, pero más nada. Hay una parte que sentí que hicieron muy intencional, solo para que pudiéramos ver la típica escena de miedo donde unos incautos meten las narices donde no debían y los matan a todos. Pero en ningún momento te genera una tensión como tal esta parte. El ambiente y el ritmo de la película en la mayor parte del tiempo es muy tranquilo, lo que en parte está bien, para poder dar luego esas subidas de tensión o suspenso, pero en donde deberías sentirte de esta manera, por lo menos en mi caso no fue así. Y eso que yo me asusto fácilmente. Solo pude sentir tensión real en un par de escenas y eso era porque el personaje en el que me había autoinsertado estaba ahí. Así que ni siquiera sé si cuenta. Por lo que como ambiente de miedo o mínimo suspenso, siento que le faltó. Como mencioné antes, algo que ayuda mucho en esto es hacer que empatices con los personajes, para que te preocupes por ellos. La película trata de hacer esto con los protagonistas, pero luego nos ponen a un par de randoms y evidentemente no nos van a importar mucho. En el tramo final el ambiente mejora considerablemente, eso es verdad, mas aún así seguí sin sentir una sensación de peligro muy real para los personajes. En cuanto a la historia, es algo complicado, porque si conoce los juegos, se sabe que no es que tengan una historia muy específica, más bien tienen un lore creado más o menos por los fans en base a teorías, o por lo menos una buena parte es así, según lo que yo he visto. Así que para la película tuvieron que inventarse varias cosas, sí o sí. Pero sobre lo que es el lore, cumplieron bien, en mi opinión. Fueron fieles con varias cosas, con uno que otros cambios y la historia aparte de Mike como una subtrama, pero a lo que se refiere a la historia de los juegos, siento que lograron adaptarlo bien. Como dije antes, en un principio es algo pesada la historia, pero porque nos están presentando nuevas cosas que no tienen mucho que ver con los juegos, pero siento que vale la pena para darle luego un sentido a todo lo que ocurre después. Tiene un par de detalles que para mí lo considero como un par de guionazos. Hay unos personajes que literalmente gritan que debes sospechar de ellos, pero pues si no prestas atención a estas cosas, al final se va poniendo interesante la cosa, así que acabas disfrutándolo. Pero de forma general siento que la película funciona como adaptación, pero como película individual por sí misma no se sostiene bien.
Para mí es muy probable que alguien que no conoce de la saga no le gustará la película del todo, porque muchas cosas están ahí para los fans. Los personajes poco te acaban importando, como un par de excepciones, y la historia es decente. Logra ponerse un poco interesante, pero no es la gran cosa. Siento que todo esto en conjunto se logra disfrutar más cuando entiendes el contexto desde antes. Pero sin saber nada, quizá puede gustarte, pero lo veo poco probable. Para mí, la película entra como una buena adaptación, pero como una película deja varias cosas que desear. Aún así, siento que puede ser disfrutable, al menos yo la disfruté bastante, pero no esperen una película de miedo y suspenso extremos y una gran historia. Es una buena película y ya seca que raya un poco a lo regular. Y bueno, eso sería todo. Ahora, a partir de este punto, será video con spoilers. Alerta, gente, spoilers. Así que te puedes saltar el video al minuto que verás en pantalla, o se pueden ir, pero sin antes olvidarse de darle like y suscribirse si les gustó el video o si lo consideraron de ayuda de cierta forma. Ahora sí, continuemos. El personaje de Vanessa, o la policía. Siento que la metieron de forma muy forzada, la verdad. Ya sé que al final no revelan que es la hija de ya saben quién, pero la relación que va formando con Mike y lo metida que estaba en la historia, no lo sé, no me convenció. Literalmente solo con verla 2 veces ya Mike le había contado su pasado y cosas que si le cuentas a un desconocido te llamarían loco. Entiendo que esta Vanessa era una representación de la Vanessa que sale en los últimos juegos de Security Breach. Y la revelación final de que era hija de William me gustó, la verdad, me gustó mucho porque siento que entra muy bien en lo que es la franquicia. Porque fácilmente en la franquicia uno podría teorizar algo así. O sea, me gustó eso. Pero su participación no me terminó de convencer. Muy forzada en mi opinión. Tal vez haya sido cuestión de la actriz, la actuación, no lo sé, pero hubo algo que no me convenció. También eso de la tía de Mike y los otros personajes secundarios eran muy molestos. Buscaban dar risa por momentos, pero solo me daba cringe. Y eso del plan de la tía, muy forzado también. O sea, siento que fue una excusa para mandar gente a la pizzería para verlos morir por los animatrónicos. Aparte de que no fue para nada conveniente que nadie se preocupara por los jóvenes desaparecidos y tampoco creo que Vanessa fuera la única policía del lugar para que no mandaran a alguien a investigar. No, no hubo nada más sobre eso. Fue como si se les hubiera olvidado que la tía tenía un plan y eso fue todo. Porque literalmente el plan de la tía sí se cumplió, que era destruir el lugar, pero faltó fue hacer la llamada, avisar para que despidieran a Mike. Pero no hizo nada, o sea, simplemente como que le dejó de importar. Entonces, eso quedó como un bache en la historia que muy conveniente, a mi parecer. Pero bueno, el trasfondo de Mike con su hermano. En un principio no me gustaba mucho. Pensé que sería una subtrama que estorbaría la historia principal y solo lo usarían para alargar el tiempo de la película, para que no fuera solamente 30 minutos. Y en parte siento que sí fue así, porque creo que más de la mitad de la película es de Mike en sus sueños. Y eso no me gustó mucho porque veníamos a ver como Freddy y los demás se volvían locos y atormentaban al pobre guardia, pero en su lugar tuvimos fue a los espíritus de los niños en los sueños de Mike. La verdad que eso no me gustó mucho, no me gustó mucho. Más sin embargo, dije que acabé empatizando mucho con él. Así que a mí me acabó gustando el personaje, pero no tanto esto de los sueños. Siento que estorbaron un poco a la película, un tiempo que a mi parecer pudieron usar en otra cosa, pero pues al final de cuentas la historia era sobre Mike intentando descubrir la verdad de su hermano. Y que al final William Afton fuera el que lo secuestró, era muy obvio, se veía venir. En lo personal, creo que fue bastante regular. Entiendo que no podían adaptar algo exactamente igual a los juegos, o sea, no se podía, y que debían cambiar varias cosas. Creo que la idea que usaron estaba bien,
pero no la terminaron de elaborar del todo. Eso sí, las referencias creo que fue lo mejor de la película. Salió incluso este animatrónico que sale en uno de los juegos y mata a una de las hijas de William Afton, pero no recuerdo cómo se llamaba ella, creo que salía en Sister Location, creo que es en ese juego, pero bueno, me gustó porque hay bastantes referencias. Incluso cuando sale William con el traje, es que incluso me cae encima. El traje de Springtrap lo hicieron excelente, muy bien representado, al igual que los animatónicos, que no lo mencioné. Todo lo que era los efectos especiales se veían bastante bien, bastante realistas. Los animatónicos, el traje de William, todo eso me gustó. El único que no me convenció fue el panqué que lleva chica, pero bueno, nada pues, no podía ser muy perfecto. Tampoco es que se puede hacer algo muy bueno con un panquecito animatrónico. Pero bueno, sobre el plot twist de que el hombre que le consiguió el trabajo a Mike al principio fuera William, no fue ninguna sorpresa. Es que los personajes que escondían algo, es decir, Vanessa y William, antes de revelar que era William, eran demasiado obvios. O sea, siento que pudieron tratar de no ser tan evidentes con ese aspecto. Hacer que el plot twist fuera algo más interesante si no daban tanto indicio. Pero los hacían actuar de una forma que era obvio que debías sospechar de ellos, sí o sí, que le quita peso a la sorpresa. Por ejemplo, cuando aparece el William, que no me acuerdo cuál era el nombre que usaba al principio, creo que era Steve, el comportamiento de él era demasiado extraño. O sea, era muy obvio que tenía algo oculto. Y Vanessa, bueno, también se comportaban de una forma muy extraña. Los dos personajes se comportaban muy extraños, muy sospechosos, pero de una forma que era incluso ridícula, la verdad. Estaba demasiado claro. Y por eso que no me gustó mucho. Porque se puede hacer un personaje sospechoso, pero no tan obvio. No sé, pienso yo. Pero bueno, por lo menos el final fue bastante satisfactorio de ver. Con los animatrónicos llevándose a William y ya convirtiéndose en el Springtrap con el traje que comienza a dañarse y a atorarse en su cuerpo mientras lo destruye. Uff, la verdad es que me encanta esa parte. Fue una carta de amor a los fans esa escena. La verdad que sí, a mí me gustó mucho. Pero en fin, sé que parece que no me gustó casi nada la película por todas las quejas que estoy diciendo, pero la verdad es que es lo contrario. Incluso diría que me gustó más que otras películas de este año, como la de Mario. Esta me dejó más satisfecho al final. Y hubo cositas que sí me gustaron en verdad. Por lo que si tuviera que darle una nota siendo completamente honesto, le daría un 8. Creo que lograron transmitir ese ambiente de los juegos con la pizzería y los animatrónicos. Y tenían una buena base en la historia. Más creo que pudieron haber mejorado muchas cosas. No estuvo nada mal y ese mensaje final de los créditos, uff, eso estuvo demasiado épico. Pero pues eso, siento que tiene potencial y que podía mejorar, pero está bastante buena. Estuvo muy buena la película, eso sí lo tengo que decir. Ahora sí, eso es todo lo que tenía que decir de la película al respecto. Está claro que a los fans les va a encantar, eso lo tengo claro. Pero fuera del círculo de la comunidad, no creo que convenza a muchas personas. Igual estoy equivocado y termina siendo un éxito incluso entre personas que no saben nada de los juegos, pero lo veo difícil. Es una película simple y que puedes disfrutar si no le prestas mucha atención a los detalles malos. Eso sería todo. Pero bueno, sin más nada que decir, déjense un buen like y suscríbanse para más contenido. Espero que nos volvamos a encontrar si el algoritmo de YouTube lo permite y eso es todo.